Somos BM Online. Conectate con nosotros. Bueno, y estamos con un gran profesional de la economía. Ese es el tiempo. El tiempo. No sé si ustedes escuchan, pero yo escucho acá el tiempo que... Bueno, gran profesional de la economía, abogado, especialista en política monetaria, crediticia, y también fue, tuvo una formación doctoral en Derecho por la Universidad del Norte, posee un máster en Derecho con especialización en Derecho Tributario y se especializó en política monetaria y crediticia en la Julius Maximilian University de Würzburg, allá en Alemania, y ha ocupado cargos públicos, privados de alta responsabilidad, presidente de la Comisión Nacional de Valores, vicepresidente de ASISA y miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Bueno, además se desempeña como asesor de la Superintendencia de Bancos, es docente y autor de diversas publicaciones en su campo. Los aplausos para Jorge Schreiner Marengo. Jorge Schreiner, es un apellido alemán el tuyo. ¿Cómo te va? Reconocido economista, experto en derecho, con formación multidisciplinaria. Y ese doctorado en Derecho que ya mencioné por la Universidad del Norte y el máster que tenés también, en fin. ¿Cómo te va? Buen día, Bruno, un placer estar contigo. Siempre bromeo a la gente que si estoy sin saco y corbata, apenas soy economista. Pero cuando estoy con saco y corbata, soy profesor doctor. Entonces, porque... ¿Y cuando estás con saco nomás sin corbata? Un máster, así. Ah, sí. Porque impresionante es cuando te vestís bien, te vas con corbata, todo completo. Salís, llueve y te salpican. Todo el mundo te dice doctor. O sea, asumen de que vestirse bien y no tiene nada que ver. Entonces, yo siempre le digo a la gente, Jorge, por favor, los títulos no son los que definen a una persona, sino... La calidad humana. La calidad humana, claro, cuando responde, cuando actúa, como se dice vulgarmente, en la cancha se ve al pingo. O sea, sí, así mismo. Te encontrás con títulos rimbombantes que decepcionan después. Entonces, yo prefiero Jorge. No te complica mi apellido. Schreiner, sí. Dije bien, Schreiner, está muy bien. Marengo. Un placer estar contigo, Bruno, así que... al contrario, nosotros. Sabes bien que si yo no sé la respuesta, te voy a decir no sé. No soy de los que pilotean. Pero al contrario, te invitamos porque vos sos siempre certero en tus expresiones y certero sos en lo que podés enseñarnos, porque venís acá en calidad de qué sé yo, de una suerte de mentor de la enseñanza, porque yo por lo menos soy neófito en el tema tuyo, hay mucha gente que también y quiere escucharte, sobre todo con relación a la famosa, el monotema, la caja fiscal de Paraguay. ¿Qué es la caja fiscal? ¿Está bien dicho eso o no? Caja fiscal es una caja donde se supone hay dinero que se va acumulando para favorecer a aquellos aportantes. ¿Es más o menos así esto? Yo quiero siempre comenzar con el principio. Sí, claro, por supuesto. Cuando se toca temas como estos, hay que entender de dónde viene, para qué se crearon. Entonces uno va a la época preindustrial, estamos hablando de 500 años atrás. Entonces, ¿qué era el seguro? Era la familia. La familia era tu seguro médico, tu invalidez, tu jubilación era tu familia. O sea, y en las zonas rurales, en muchos países, sigue siendo ese concepto que tu seguridad social está en tu familia. Por lo tanto, ver 10, 12 hijos en el campo, en África hasta hoy, incluso en muchos países todavía latinoamericanos, es parte de lo que se llama inversión social de los padres para cubrirse de esa seguridad. Cuando se pasa al periodo industrial,
en 1700, 1800, empieza a migrar la gente del campo a la ciudad y a desmembrarse las familias. Empezó un proceso durísimo de trabajo de 16 horas, 17 horas, y empezaron las enfermedades, los accidentes, etcétera, etcétera. Cuando esto despierta el comunismo, y especialmente con Carlos Marx en 1848, Alemania, con Bismarck en 1871, empezó a decir, algo hay que hacer para evitar que el socialismo, que el comunismo entre en Alemania. Estamos hablando de la época de Bismarck. Entonces, en 1883 se aprueba el primer seguro contra enfermedad, 84 contra accidentes de trabajo y en el 85 contra invalidez y pensión. 1885. 1883-85, en ese periodo de 3 años se cubrieron enfermedad, accidentes de trabajo e invalidez, pensión. Entonces, fíjense, de cubrirte con tu familia pasamos a institucionalizar la cobertura. Entonces, sigue siendo el problema principal es cómo me aseguro contra eventos de la vida, contingencias de la vida. Me enfermo, me accidento, me quedo inválido, etcétera, etcétera. ¿Qué hago cuando llega una etapa de mi vida en que ya no tengo fuerzas físicas, mentales para continuar trabajando? Entonces se creó el concepto de jubilación, pensión. Son dos conceptos distintos. Cuando yo aporto a través del aporte. Cuando yo aporto y recibo después, es mi jubilación lo que recibo. Ahora, si yo recibo en forma gratuita, concesionada por el Estado, lo que fuera, es una pensión. Entonces, ahí empezamos creo que a entender el problema, porque si eso no entendemos, vamos a ir por las ramas como está ocurriendo en Paraguay. Así. Correcto. Veamos. Hay 3 pilares o principios que se usan muchísimo en economía social del mercado, en Alemania especialmente. Son 3. Uno es individualidad, subsidiariedad y solidaridad. Individualidad significa que cada ser humano debe hacerse responsable en la medida de sus capacidades, de su propio bienestar. O sea, yo ahorro para mi futuro, guardo cosas, etcétera, etcétera. Cuando eso trasciende por alguna contingencia de la vida su capacidad, está la familia, subsidiariamente la familia. Si la familia no puede, por alguna razón, tiene un hijo discapacitado o lo que fuera, y trasciende su capacidad de resolver ese problema, va a la comunidad, después llega en sentido amplio del término solidaridad estatal o social, etcétera, etcétera. Esos son 3 niveles o 3 principios para entender este problema. O sea, individualidad, o sea, cada uno se hace responsable de su seguro médico, de su, etcétera. Subsidiariedad, solo participa un ente superior cuando supera mi capacidad para resolver mi problema. Y el tercero es solidaridad. Subsidio, a través de subsidios. Correcto. Y el tercero es la solidaridad. ¿Por qué se habla de solidaridad? Porque hay personas que por alguna contingencia de la vida no pueden reunir los recursos por su propio esfuerzo. ¿Ya? Vamos a suponer que 10 años trabajó, se accidenta, queda inválido. Pero ¿qué pasó? Ganó tan poco que no pudo acumular ningún tipo de recurso que sirva para una pensión por invalidez por 30 o 40 años. Ahí entra el concepto complementario de solidaridad de la sociedad para uno de sus miembros. Y ahí empezaron a diseñarse entonces modelos de solución de este problema. Estamos hablando de dejemos la enfermedad, dejemos los accidentes y entrémonos en qué hago yo cuando llega una etapa de mi vida en donde mis fuerzas disminuyen y necesito un recurso para vivir. Entonces, a eso llamémosle pensión o jubilación, como queramos. Y ahí cómo se diseña es el problema que tenemos que, creo que, detenernos mucho tiempo. Es el momento de analizar esa parte. Bueno, el primer modelo, y que se sigue usando en el mundo, se llama de reparto puro. Eso significa... De reparto puro. Reparto puro. Eso significa que el activo, o sea, el funcionario activo, el trabajador activo, aporta un porcentaje de su remuneración para solventar el pago a los pasivos, a los jubilados. Entonces, ahí está el primer aspecto crítico. Cuando se inicia un modelo
1885, vos tenés puros activos, casi no tenés pasivos, no tenés todavía jubilado. Entonces, ese modelo puede funcionar con que por cada 100 activos haya un jubilado recién. Por lo tanto, con 1% de aporte del sueldo de esa persona activa, yo ya puedo financiar la jubilación. Pero ocurre un fenómeno que se estudia muy bien en economía, pero no a nivel cotidiano, no se lo maneja, que es cuando se institucionaliza la seguridad social, la población automáticamente y tendencialmente envejece. O sea, yo ya no necesito 12 hijos porque tengo un seguro que me cubre. Y eso ocurrió en el mundo entero. En todos los países que implementaron el sistema institucionalizado de seguridad social, terminaron envejeciendo su población, y ahí viene el problema. Si yo tengo ahora 100 y un jubilado, con 1% puedo financiar. Pero si ahora la tendencia es que ya tengo la mitad de jubilado por cada 100, que justamente en 2030 en Europa van a tener más del 50% de la población, van a tener más de 50 años. Por lo tanto, esos activos tienen que tributar, porque es una tributación, 50% de su remuneración para cubrir al 50% de jubilados. Y eso es la insostenibilidad del modelo de reparto puro. No puedo idear un modelo sustentable en el tiempo pensando que el activo va a cubrir al pasivo, porque eso es insostenible. O sea, 30, 40 años puede aguantar, pero en la medida que envejece la población, empieza a necesitarse cada vez más recursos, y ahí viene el problema. No le podés pedir al activo 30, 40% de su, y ahí empieza a funcionar el sistema impositivo. Que IVA, que esto, eso es lo que está pasando en Paraguay. Entonces, ese es el primer problema que tenemos que entender. El modelo actual de Paraguay dice que es de reparto y es solidario, y además le agregó una palabra que vamos a explicarlo muy profundamente, que se llama capitalización colectiva. ¿Por qué se capitaliza estos fondos? Porque justamente pueden haber periodos en que no hay suficiente activo para pagar, por lo tanto hay que crear ciertas reservas. Por ejemplo, hay un periodo de recesión en la economía, hay desempleados, hay 7, 10% de los activos que no están aportando porque están desempleados, entonces hay que tener ciertas reservas financieras para seguir pagando las jubilaciones, porque si no tendrías que aumentar el aporte del activo. Entonces ahí viene el concepto de reparto puro, solidario, el activo financia al pasivo, más capitalización de los aportes, aprovechando ese periodo donde tenés más activos que pasivos. Paraguay, en el sector público, está llegando global 6 activos por cada pasivo, y hoy estamos en una realidad que es 3,3 nomás ya. ¿Sí? Y hay cajas donde hay más jubilados que aportantes. Entonces, ese es el problema de Paraguay, porque el modelo de reparto es insostenible cuando creas cajas especializadas. O sea, no es equitativo. No es equitativo porque el modelo funciona para la sociedad como un todo, no cajas especializadas. Te doy un ejemplo súper sencillo para entenderlo. Hay una caja bancaria en la que yo participé casi 26 años de mi vida, retiré mi aporte, me retiré del sistema. El modelo es de caja especializada solo para bancario, dice. Pero ¿qué pasó en el mundo? Los últimos 30 años, el sistema financiero en el mundo, el sistema bancario en el mundo, fue convirtiéndose cada más en tecnológico. Cada vez más en tecnológico. En menos humanos. O sea, vos tenés cajero automático, vos haces pago vía web. Entonces vos tenés cada vez menos seres humanos aportando a la caja bancaria. Por lo tanto, es un modelo insostenible en el tiempo con el modelo de reparto. No hay forma. ¿Por qué? Porque tus aportantes se achican y tus jubilados o sus pasivos se agrandan. Por lo tanto, el modelo no puede ser de caja especializada, sino una caja única para todos aquellos, digamos, que ganan hasta 2 o 3 salarios mínimo, una sola caja
podría ser sustentable mientras tu población tenga esa característica que tiene Paraguay. Pero el modelo paraguayo de cajas especializadas es simplemente insostenible. Ninguno va a sobrevivir por 3 o 4 años más. E incluso esta reforma que se está discutiendo le va a permitir sobrevivir 5 años más nomás. Es más, los mensajes que yo leí del Ministerio de Economía es que va a resolver un 60% del déficit, pero no cubre el déficit ya. El año pasado ya se cubrió más de 350 millones de dólares. Para este año proyecta un déficit de 450 millones de dólares. O sea, de tributación tenemos que sacar recursos por equivalente a 450 millones de dólares para cubrir a los pasivos en Paraguay. Esa es la realidad hoy. Y eso es porque en el diseño está mal. El diseño está mal. Claro. Bueno, ¿y qué tan grave es el déficit, querido Jorge Schneider, déficit de la caja fiscal? Es grave porque te diría que iniciamos el proceso en 1909, con ferroviario, después docentes. En el 43 se crea el IPS para trabajadores del sector privado, pero se fueron creando ciertas cajas en función a ciertos sectores del sector público, valga la redundancia de la expresión. Entonces cada uno tiene reglas propias. Por ejemplo, un docente no tiene una edad mínima bien definida. Entonces hay docentes jubilados con 43 años. ¿Cómo? Financiera. Y esos docentes con 43 años, ¿cuántos años trabajaron y aportaron? Ahí está el tema. Ese es el tema de fondo que ahora están tratando de subsanar sin resolverlo. Me explico. Si yo aporto, para redondear y hacer el cálculo fácil, 15% de mi sueldo, 15%. Eso implica que de cada 100 es más o menos 6 veces, ¿ok? Eso implica que cada 6 años yo completo, si me jubilo por el 100%, cada 6 años completo para un año de jubilación, ¿ok? Bueno, cada 6 años completo un año de jubilación, ¿ok? Si yo aporté 30 años, tengo jubilación para 5 años acumulado. Si yo me jubilo a los 43 años y la expectativa de vida hoy en Paraguay es 74 en promedio, 73 los varones y 76 las mujeres, tengo 30 años que soportar ese jubilado y él aportó por el equivalente a 5 años. Ese es el problema de fondo. Si eso no se discute con franqueza, estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué quiere decir discutir con franqueza? Con franqueza poner estos números. Sí, decirle al docente, no podés jubilarte, por Dios, a los 45 años. Por Dios, no podés jubilarte. Es insostenible. No le podés pedir a la sociedad que financie una persona con 45 años. El resto de tu existencia. 100 años atrás, 45 años, era un viejo a punto de fallecer. Pero hoy la expectativa de vida en Paraguay ya es 74 años. O sea que yo tengo 3 años más nomás. No sé. Pero hay personas que viven 85, 90, en promedio estamos hablando. Entonces, si yo me jubilo a los 45 y aporté por el equivalente a 4 o 5 años, pero vivo todavía 30 años, la sociedad me está cubriendo por 25 años. Ese es el problema. Entonces, ahí hay que hacer una revisión profunda para decir, muy bien, si yo aporto el 15% nomás, cada 6 años aproximadamente yo cubro para un año de jubilación. Por lo tanto, yo no puedo jubilarme con el último sueldo como se hacen los militares, los policías y muchos. No, tiene que ser a lo mejor por el 50%, 40% del último salario. Esos son los números que hay que discutir con franqueza. ¿Y en Alemania cómo se resolvió esto? Porque habrán resuelto hace rato ya esto. Tienen resuelto y vuelto a tener problemas. Porque esa es la paradoja de este modelo. Los primeros años acumulás fondos porque tenés más activos que jubilados. Pues hay un periodo de transición. Si vos decís,
30 años de aporte. Vamos a suponer 30 años de aporte. Entonces, el primer tramo es puro activo, casi no hay jubilado. Entonces, la gente dice, sí, voy a aportar 7%, 8% nomás. Y después empiezan la primera camada de jubilados, la segunda camada de jubilados, y ahí empieza a envejecer la población, estructuralmente hablando, y llegamos ahora a que tenés casi activo y pasivo similar en Europa en general. O sea, está colapsado el sistema alemán también, hoy justamente porque tiene tantos pasivos como activos. O sea, ya es insostenible su modelo. Ya no puede. O sea, el modelo solidario de que el activo financia al pasivo ya no puede. Si ellos están así como estamos nosotros. Entonces. Nosotros estamos todavía súper bien. Así, che. Claro, apenas 15% de la población más aporta y es jubilada. O sea, hay un 80-85% de la sociedad paraguaya que está financiando. Esos 300 y pico millones de dólares que se fueron para financiar a los jubilados, ya viene de los impuestos de gente que no son aportantes para un sistema de jubilación. Eso es lo malo. Eso hay que resolverlo. O sea, hay que ir a un sistema donde tu aporte sea el que financie tu jubilación. No que la sociedad te financie. En todo caso, se puede hacer un modelo que yo soy muy partidario, un modelo de hasta 2 o 3 salarios, que sea universal, donde todos entren ahí, pero tu aporte es hasta 2 o 3 salarios, y después si vos ganás 5 o 10 salarios, te vas a un mundo de caja privada o lo que fuera. Entonces, ahí yo apunto estructuralmente, tiene que haber una sola caja para hasta 3 salarios mínimos aproximadamente. ¿Y pero hoy cuántas cajas hay? Hay como 12 por ahí. ¿Ah, sí? Sí, tener los bancarios, tener los ferroviarios, tener el sector público también, tener divisiones, partidas. Y ahí viene una de las cosas. El intento del gobierno yo aplaudo porque trata de uniformar, pero ya empezó a ceder. ¿Por qué? Porque quien más ruido hace, quien más capacidad de movilización tiene, es el que más privilegio obtiene de los legislativos en el mundo entero. Y Paraguay no es la excepción. Entonces, quienes se organizan, quienes hacen ruido, con cacerola, etcétera, etcétera, son los que consiguen privilegios. El resto, que ni siquiera va a ser jubilado alguna vez en su vida, es el que va a financiar esto. Entonces, hay que hacer una revisión profunda del modelo. Van en la dirección correcta, pero es insuficiente. Veamos. Se está proponiendo llevar a 57 años, la edad mínima, con 25 años de aporte para tu primera jubilación. Eso es lo que está intentando y salió de diputados. Y 62. Bueno. 62 años. Entonces, muy bien. Cuando yo veo esa combinación de la tabla que salió de la Cámara de Diputados, ahora topean en 85%. Eso significa que de tu último salario de 100, 85 sería tu jubilación siempre y cuando hayas aportado más de 30 años y tengas más de 62 años, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Cuando yo miro eso actuarialmente, temporalmente, y comparo cuánto yo acumulo con 15 mío más 5 del Estado que ahora están proponiendo, y hago el ejercicio de 85, más o menos sería mi jubilación. Alguno tiene 100. 85. Y yo junto 85 dividido 20, más o menos cada 4,5 yo completo para jubilación de un año. ¿Okay? Esa es la relación que hay que tener en cuenta. Entonces, si yo aporto durante 30 años, dividido 4,5, vamos a poner 5 para facilitar la vida, tengo 6 años nomás de fondo para una persona que a los 57 si se jubila y tiene una expectativa de vida de 73 años, estamos hablando de más de 13 años. Pero yo acumulé solo para 6 años. Ahí está el problema de fondo. Entonces no puedo... ¿Cómo se soluciona eso? Opciones son, hago el cálculo financiero y le digo, señores, con tu aporte, con los años de tu aporte, no podés jamás retirarte con el 80% de tu último sueldo. Tiene que ser modelo europeo, 60%, 55%. O sea, tengo que hacer un número, matemáticamente hablando, calcular financiera y actuarialmente, con tus aportes acumulados. Vamos a facilitarnos la vida, 15% al año de tu sueldo. ¿Okay? Eso dijimos que más o menos cada 6 años
yo completo para un año completo de salario. Si cada 6 años yo acumulo para un año y aporté 30 años, significa que tengo 5 años de jubilación si me dan el 100% del último salario. Por lo tanto, si yo quiero convertir esos 6 años en 12, mi jubilación no puede superar el 50% del último salario. Esos son los cálculos financieros que hay que hacer. Y hay que sincerarnos. Y nadie hace No están eso. haciendo. Dice, yo soy docente. Yo también soy docente de alma y enseñé 40 años de mi vida gratis, ¿verdad? Pero no está ahí el tema. No es qué rol uno cumple, sino qué aspecto financiero del tema hay que ser, digamos, poner sobre la mesa y discutir con transparencia absoluta. No puedo distinguir, porque yo soy juez, me voy a jubilar a los 50 años. Si tengo una expectativa de vida de 73, significa que 23 años. Pero yo aporté solo para 4 a 5 años. Eso es inmoral. Simplemente inmoral. Por más que diga, mi rol es preponderante, no está en juego el rol. Está en juego la sostenibilidad del modelo para financiar a 15% de la población el resto. Y Decime, ahí, esa es la parte más delicada. ¿Cómo se meten en esto para tratar de arreglar si hay muchas cuestiones que no se tienen en cuenta, por ejemplo? Porque todo el mundo quiere jubilarse, pero nadie estuvo trabajando la cantidad de años como para recibir una jubilación. ¿Cómo se explica eso? Hay dos cuestiones que yo también, increíble, en el año 96 escribí algo en un compendio de artículos que se publicó sobre seguridad social en Latinoamérica, y yo escribí sobre el Paraguay. Y ahí, una de las cosas que yo mencioné en ese trabajo para la Konrad Adenauer era que en el sector público tiene una característica muy especial que es perverso en sus consecuencias. ¿Cómo es? Perverso en sus consecuencias. Perverso en sus consecuencias, sí. Veamos. El caso de militares y policía tiene una trayectoria bien definida. Empieza como subteniente y termina a lo mejor como general, digamos. Hay una trayectoria creciente. Sus sueldos van creciendo, su aporte va creciendo, digamos, lo que hay cierta coherencia. Pero el resto puede estar 20, 25 años con sueldo cercano al mínimo y se hace nombrar jefe de departamento, a veces termina como viceministro, y los últimos 3 años nomás se tiene en cuenta para tu jubilación, no cuánto acumulaste para tu jubilación. Esa es una trampa mortal que hasta hoy sigue en Paraguay. Persiste. IPS pasó de 3 a 10. Lo mismo persiste, pero en el sector privado es más difícil que vos digas a tu patrón, che, jefe, yo soy ordenanza hace 30 años, nombrarme a gerente o jefe de departamento de estos últimos 3 años para jubilarme con un sueldo de 20 millones en vez de mis 2 millones o 3 millones de guaraníes que estoy aportando. Eso sí ocurre en el sector público, porque hay mecanismos de ascensos extraordinarios los últimos 3 años de tu vida. Entonces vos te jubilás como por algo que jamás aportaste. O sea, cuando te jubilás con el último tramo de tu sueldo, que es 10 o 15 veces superior a lo que tú estás aportando, en 2 años y medio de tu aporte ya vos carcomiste. Esa es la regla en Paraguay hoy. Si eso no se soluciona, y nadie está discutiendo eso, estamos todavía en problemas. Pero eso es para el resto de tus días. O sea, vos recibís... Una vez que vos te fallezcas vos esa jubilación. Una vez que vos completaste los requisitos para jubilarte, en alguno dice los últimos 3 años, promedio de los 3 últimos años, se le aplica una tasa de sustitución, se le llama. Vamos a suponer que tu promedio sea 100. La tasa de sustitución es 85, 80 o 70, dice. O sea, promedio de tus últimos años, 70% de tu jubilación. Y ahí ya se va con los ajustes por inflación, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, si yo acumulé, incluso aplicándole tasa de interés y todo eso, para equivalente a 5 años de vida pasiva, pero mi expectativa de vida es 10 o 12 años. Si me jubilo sin piso, que son los maestros y jueces, etcétera, etcétera, hay gente que a los 45 se jubiló en Paraguay. Hay casos reales de esto. Entonces,
Llevar a 57, que es un paso, aplaudo yo, es un paso positivo, no resuelve todavía el problema. ¿Por qué? Porque entre 57 y 73 yo sigo teniendo casi 15 años. Entonces, si mi aporte da para 5 años de jubilación, pero yo tengo una expectativa de vida pasiva de 12 a 15 años, lo mismo no se resolvió el tema. ¿Por qué? Porque le hacen lo que se llama tasa de sustitución muy alta. Le dicen, con 25 años de aporte, imagínate, 25 años de aporte, vos podés jubilarte con el 70% del promedio. Ok. Si yo hago el cálculo, ahora la propuesta... O sea, el 70% de tu ingreso. De tu remuneración, del último de lo que promedio. recibís. Exacto. Sería como tu jubilación sería el 70%, si aportás durante 25 años. ¿Okay? Hoy es 16%. Hoy. La realidad es hoy 16%. Eso quieren pasar a 20, 21. Vamos a suponer que lleguen a 20 con aporte estatal, que también es impuesto de nosotros. También. Ya no, la figura de patronal no es aplicable cuando estamos hablando del tesoro o lo que fuera, porque es proveniente del impuesto. A diferencia del sector privado, el aporte patronal, ¿quién lo paga? El consumidor. Y está en el precio del bien que compra el consumidor. Ahí está el 16,5 que aporta el patrono, digamos. Pero ¿de dónde viene el aporte del tesoro nacional? De los impuestos. Por lo tanto, es mejor ser sincero con la población y decirle, señores, este 5% que va a poner el Estado no es como patrono, es de los impuestos de los contribuyentes. Eso hay que poner... Y nadie dice eso. No está diciéndose, no se está discutiendo. ¿Y por qué? Porque hay unas cosas que caracterizan, y no solo a Paraguay, ocurre en todo el mundo. Las jubilaciones son resultado de capacidad organizativa y de influencia en los poderes de decisión. Eso no escapa a Paraguay. Siempre fue así. Uno de los gremios de mayor capacidad organizativa es el de los docentes. Yo soy un docente, pero estoy en contra de lo que están haciendo. Porque me parece mal pedir a la sociedad que financie tu jubilación a los 45 años. Con un amigo discutí esto, me dijo, ¿pero qué vas a hacer a los 65? ¿Vas a hacer todo enclenque? Le dije, por Dios, le dije, yo tengo 65 y tengo una energía brutal para seguir enseñándole. O sea, yo no necesito jubilarme a los 65, le dije, tengo energía, le dije, habrá excepciones. Entonces, cuando alguien a los 65 ya no da por razones de salud, bueno, ahí entra el principio de solidaridad. Aplicamos el principio de solidaridad, pero no porque yo soy maestro me tengo que jubilar a los 45, 46 años. O sea, 57 Qué sigue... aburrida será tu vida después. Tremendamente aburrida. Tremenda. O sea, 57 para la expectativa de vida en Paraguay, que es ya 74 años promedio. Mujeres 76, varones 73, pero promedio 74. Seguimos con 57 y 25 años de aporte. Lo mismo aportó apenas para 5 o 6 años. Ese es el tema que no se está discutiendo, sino que cada uno presenta, y yo sé que colegas míos van a estar enojadísimos conmigo y no me importa eso. Yo no puedo justificar mi profesión, mi sacrificio para pedirle a la sociedad que me financie. No lo puedo. O sea, la docencia es lo más noble que existe. Pero yo no le puedo decir a la sociedad, jubilame a los 45 y vos pagás con impuestos. Eso no puedo pedir. Primero es mi esfuerzo, principio de individualidad, subsidiariedad. Si yo por algún motivo me accidenté, etcétera, etcétera, ahí funciona el concepto del seguro. Para eso es el seguro. Seguro es justamente, yo no pude aportar todo el tiempo, me quedé desempleado. Muy bien, se creó el seguro de desempleo. Entonces, no se corta mi aporte al sistema jubilatorio porque mi seguro de desempleo aportó una parte por mí, entonces no se corta mi aporte en el tiempo. Entonces, hay un montón de temas críticos como población, su estructura y su desarrollo en el tiempo. El modelo de reparto puro que funciona, activos financian a los pasivos, es insostenible en el tiempo porque tiende la población a envejecer y va teniendo en el tiempo casi tanto activo como pasivo, que es el modelo europeo hoy. Ya no saben qué hacer, porque tienen tantos jubilados
¿Y de dónde vienen los recursos? Ya no viene del pobre activo, ya no viene de los impuestos generales. Cuando vos tenés que 10% de tu producto va a pensiones, modelo brasilero, y ahí descubren la gente, por Dios, ahora entiendo dónde van todos mis impuestos. Para financiar jubilaciones de privilegio que se fueron acumulando en el tiempo. Y eso, Paraguay no escapa a ese problema. Decime, ¿y esto puede afectar al presupuesto nacional esto? Ya afecta luego. ¿Ah, sí? Si yo tengo que destinar cerca de 400 millones de dólares y este año 450 millones de dólares para cubrir el déficit de la caja fiscal, significa que dejé de hacer o debo dejar de hacer infraestructura por 400 millones de dólares, 450 millones de dólares. O sea, tiene un costo altísimo para Paraguay. Si recauda en promedio 6.000 millones, más o menos es lo que tributación recauda, de eso yo tengo que usar 450 a 500 millones de dólares para cubrir el déficit de la caja fiscal, ya estamos en problemas. Significa que la sociedad va a tener que renunciar a ciertos tipos de inversiones físicas y necesita Paraguay tremendamente inversiones en carretera, desagüe cloacal. O sea, estamos hablando de infraestructura, déficit de infraestructura enorme que tiene Paraguay. Si yo destino en promedio 500 millones de dólares. 30.000 millones de dólares necesita Paraguay, sí, para estar al tanto de los países. Pero si no se arregla esto, y estoy seguro que así como está yéndose, ni siquiera va a resolverse el problema, se va a posponer el problema. ¿Y cómo se puede allanar el problema? ¿Cómo se puede arreglar el problema? ¿Cuál es la figura, la metodología, según vos, para arreglar eso? No es sencillo, pero hay que saber mostrar numéricamente a la gente esto que está ocurriendo es insostenible. No me digas que tu papel en la sociedad es tan relevante como para justificar pedirle a la sociedad que te financie. Tiene que entender eso la gente. No importa si es policía, militar, docente. Tiene que entender que financieramente no podés jubilarte antes de los 60, 62, 65. En ese rango ya está. 20, 30 años atrás era el escenario distinto. Te doy un ejemplo de qué ocurría hace más de 100 años atrás. Había profesiones de altísima peligrosidad. Gente que trabajaba en las minas de carbón. Esa gente moría a los 35 años. Por supuesto que tenían jubilaciones y pensiones privilegiadas, entre comillas, porque vivía menos tiempo que los demás. Hoy en día, demográficamente hablando, por el tipo de actividad que hace el mundo, ya no hay diferencia de desgaste físico-mental entre una profesión y otra. Entonces yo ya no puedo usar el modelo. El minero muere a los 35. No, porque ya no hay ese concepto. Entonces tengo que ir a algo que sea sustentable financieramente. ¿Qué significa esto? Numéricamente hoy Paraguay, por debajo de 60 años, con los ratios de aporte que se está haciendo de 16 o 20 si llega, todavía no da para los 12 a 15 años de expectativa de vida cuando me jubilo. Si me jubilo a los 60 y el promedio es 74 en Paraguay, tengo 14 años de vida pasiva en promedio. Hay gente que vive a 85, hay otro que a los 65 muere, pero en promedio 14 años sobre los 60. Están poniendo un piso de 57 con 25 de año de aporte y 70% de tasa de sustitución. Entonces vos haces, vamos a suponer que se acuerde tasa de sustitución es el último de tu sueldo, ¿qué porcentaje es lo que se convierte en tu jubilación? Esa se llama tasa de sustitución. 70% dice, muy bien. Entonces, si yo aporto 20%, que es 16 hoy, pero vamos a suponer que se negocia en 20 y con el aporte del Estado que va a ser de los contribuyentes, tengo que dividir 70 por 20. Estamos hablando de 3,5 más o menos. Quiere decir que cada 3,5 a 4 años yo junté para un año de jubilación. ¿Ok? Entonces, ahora hagamos lo siguiente. 25 años yo aporté. 25 dividido 4. Tenemos 5, y algo, más o menos.
Pero yo tengo una esperanza de vida de 12 a 14 años. Pero acumulé solo para 5 a 6 años. Y que me muero antes. Ahí está el problema, pues. Hay personas que mueren a los 60, pero hay personas que viven a los 90. En promedio, ahí está el tema de fondo, Bruno, que es muy difícil de discutir sin pasión de por medio. Porque tengo que probarle a la gente de que hay gente que vive en 92 años, hay gente que muere a los 58, pero en promedio yo tengo que tener un modelo que sea sustentable. O sea, el modelo tiene que ser sustentable. No puedo mirar las particularidades. Sí, entiendo. Bueno, según el índice global de pensiones de Mercer, CFA, dice Institute, en el 2024 y en el 2025, los Países Bajos tienen sistemáticamente el mejor sistema de jubilación del mundo. No sé si estás de acuerdo con eso. Mantiene el primer lugar debido a un sistema mixto sólido que combina una pensión base estatal con fondos de pensiones ocupacionales obligatorias, además de estar en transición hacia un modelo más individualizado. Implementar el sistema de pensiones en los Países Bajos, en Paraguay, es complejo. O sea, el sistema de pensiones de los Países Bajos en Paraguay es complejo debido a sus altos costos y requisitos estructurales. El modelo holandés combina una pensión pública básica para todos los residentes, financiada por impuestos, con fondos de pensiones ocupacionales obligatorias, estas pensiones basadas en inversiones. Paraguay enfrenta desafíos como un alto índice de informalidad laboral y menor capacidad de ahorro, lo que dificultaría replicar su sostenibilidad. Yo sostengo que Paraguay tiene que ir a un modelo parecido a esto que acabo de escuchar, un sistema único, básico, universal, que yo le denomino SUBO, en un trabajo que escribí hace mucho tiempo atrás, que es tratar de incluir al trabajador dependiente e independiente para que aporten al sistema hasta 2 o 3 salarios mínimos máximo. ¿Okay? Si vos ganás 10 salarios mínimos, aportás al sistema universal básico por los 3 y los 7 quedas libre para ir a un sistema de capitalización individual pura. O sea, un sistema de pensión donde es tu aporte, se capitaliza y en función a lo que acumulaste en el tiempo es tu jubilación. Este es un tema que quiero aprovechar para distinguir muy bien. Paraguay tiene un modelo que se llama beneficio definido. O sea, yo sé con cuánto me voy a jubilar. Y el modelo de capitalización individual es de aporte definido, pero beneficio indefinido. ¿Por qué? Pues depende de mi aporte y de mi rendimiento de mis aportes. Entonces, si yo aporto 10% todos los meses de mi sueldo y se invierte muy bien estos fondos, ¿verdad? Y me genera otro 10%, entonces yo con mi 10 probablemente llegue a una tasa de sustitución de 45, 50% más o menos de lo que proyecté en mi vida de aporte, 30, 40 o 50 años de mi vida de aporte. Entonces, ese modelo es todos los intereses que genera mis fondos aportados se acumula y va a mi nombre. Esa es capitalización individual que tiene Chile hace un buen tiempo, digamos. Bueno, ¿cuál es el defecto de este modelo? Que tiene también su talón de Aquiles, que es, muy bien, está desempleada la persona, pasa tiempo sin aportar a su fondo y ese fondo llega a veces a ser tan poco al final de su vida, que ahí viene el modelo que a mí me gusta, que es la mezcla, es lo que acabamos de escuchar de Holanda, es un sistema que a mí me gusta, que es un sistema básico universal que puede ser administrado con un rediseño total
por el Instituto de Previsión Social, porque fue creado en el 43 con ese propósito. Rediseño. Rediseño total. Estamos hablando de injerencia política, manejo discrecional, eso hay que rediseñarlo totalmente. ¿Vos no podrías hacer ese trabajo? Claro que puedo hacer. El problema no es escribir y diseñar, sino tener la capacidad de que la gente entienda esto. Es el momento, creo que exacto, de discutir, cambiar nuestro sistema y no parchar. Lo que estamos haciendo es calafate. ¿Así? Calafate. Porque en 4 o 5 años va a volver a verse este problema porque no se está resolviendo. El modelo es insostenible por lo que te di con el ejemplo de la caja bancaria. Las cajas especializadas solo son sostenibles en el tiempo si va a capitalización individual. Porque yo no puedo tener, por ejemplo, el modelo de la caja parlamentaria tiene fijo ese modelo VIP que yo... Ese es insostenible y nunca debió aprobarse. ¿Por qué? Así. Porque tiene 125 aportantes fijos que rotan en el tiempo, y en el tiempo puedes tener 125 o 200 jubilados. Por lo tanto, ¿cómo sostenés que con 125 aportantes tenga que tener 200 jubilados? Es insostenible el modelo. Por lo tanto, pueden crear su ¿Cómo caja. aprobaron ellos eso? Porque es en beneficio propio y eso para mí es perverso. O sea, yo no aprobaría ese tipo de cosas porque es en tu propio beneficio. Entonces, el modelo tiene que ser de caja individual, o sea, de capitalización individual. Ahí yo estaría de acuerdo, pues su plata se acumula y se jubila con lo que aportó. Si 25% de lo que aportan, lo cual es un buen número, le va a dar probablemente con buena gestión, buena rentabilidad, a lo mejor la mitad de su dieta, pero no pueden retirarse con 85 o 90% de su dieta porque lo que acumuló, incluso con su rendimiento, no sirve ni para 3 a 4 años. Ese es el problema de fútbol. Todos policías, militares, acumulan en el tiempo para 4 años máximo de jubilación. Pero viven 15 años más, 12, 10, 7, etc. O sea, subir la edad de jubilados... Es correcto, es el camino correcto. Es inevitable. Es inevitable y el otro es, señores, no vayas a pensar que podés retirarte con el 80 o 90% o el 100% de tu última. Eso es imposible financieramente. La tasa de sustitución, así como están las cosas, 25 años de aporte, a 40, etc., está entre 50 a 65% no más, financieramente hablando. Ahora, sostener esto requiere muchísima capacidad política de hacerle entender a la gente que lo que están pidiendo es hasta inmoral, porque está pidiendo a un contribuyente un privilegio. Y yo sostengo algo que a mucha gente no le gusta, pero sostengo. No hay derecho adquirido cuando yo lo tuve por privilegio. O sea, si yo me jubilé a los 40 años porque conseguí una ley especial en algún momento de mi vida, no puedo considerarlo derecho adquirido porque fue un privilegio. El derecho adquirido es si yo completé las reglas de juego, ya me jubilé, no me pueden cambiar para atrás. Eso está, digamos, garantizado por la Constitución, artículo 14, la irretroactividad. Pero si yo me jubilo por privilegio, el caso más patético en la Argentina fue el profesor de tenis de la hija de Menem. El tipo 36 años tenía, ya era jubilado, o sea, pensionado por el Estado. 36 años profesor de tenis de la hija de Menem. Eso no puede convertirse en derecho adquirido porque fue un privilegio perverso, dicho sea de paso, no lo puedo convertir en derecho adquirido. Entonces, derecho adquirido se cumplió con todas las reglas de juego correctas para todo el mundo. Una vez que se jubiló no le puedes tocar, ¿ya? Pero aquellos casos de privilegio extremo, 42 años, 43 años se jubiló, podés revisar porque no puede convertirse en derecho adquirido un privilegio. Eso no le gusta a la gente, pero lo digo con mucha franqueza, sin problema. No, Jorge Schreiner está con nosotros. ¿Y será necesario recurrir entonces a más deuda o a subir impuestos para financiarlo? Así como está, más tarde o más temprano, la deuda, yo ya soy contrario a que se siga endeudando el Paraguay, ya llegó a límites que ya no son recomendables e ir aumentando. Estamos hablando de superar la barrera de los 40%. Mucha gente usa, hasta diría yo, muy
ligeramente conceptos, Alegremente. muy sí. alegremente, muy ligeramente, conceptos como, no, en el mundo la deuda sobre el PIB es 60%, dice. Pero las realidades son que el sistema tributario de esos países tiene una carga sobre el PIB por encima del 30 al 35%. La presión tributaria en Paraguay está orillando entre el 10,5 a 11%. Por lo tanto, si yo hago ese cálculo simple de que recaudo en tributación el equivalente a 11% de mi Producto Interno Bruto y ya debo 40%, multiplico por una tasa del 6%, que es lo que está costando hoy, 6 por 4, 24. Muy bien, traigo ese 2,5, lo divido por 11, que es la presión tributaria, y yo ya estoy usando el 25% de mi recaudación tributaria solo para pagar el servicio de la deuda externa. O sea, no podemos comparar Paraguay con Alemania, con Japón, porque son diferentes realidades económicas y sociales. Ese es un error que se comete, pero por populismo muchas veces. No, en el mundo es así. No es así. Vos tenés que ver tu realidad. ¿El Uruguay cómo plantea esto? El Uruguay tiene una característica muy especial, que tiene una sociedad poblacionalmente ya madura, muy madura, y políticamente también madura. Entonces ellos soportan financiar con impuestos ciertas cosas que en otros países no son venidas. O sea, Uruguay yo no copiaría, porque su cultura de pedir al Estado, pero también paga sus impuestos. El uruguayo paga sus impuestos. Entonces hay una diferencia cultural muy fuerte. Yo no traería el modelo uruguayo a Paraguay. No traería, porque no es compatible con el nuestro. ¿Cuál sería el modelo ideal para Paraguay? Yo no buscaría un modelo afuera. Yo entendería primero a Paraguay y diría, yo comparto ciertas opiniones de colegas tuyos donde dice, no es justo pedirle al informal, al que no se va a jubilar jamás, que aporte su IVA o lo que fuera para financiar estas jubilaciones. Y ahí está un tema para mí de fondo en Paraguay, de equidad, ¿verdad? Efectivamente, aunque seas informal, al irte al supermercado vos ya pagaste el IVA. Aunque ganes 1 millón de guaraníes al mes informalmente, al comprar en un súper vos estás pagando el IVA. Y ese IVA, ya 450 millones de ese IVA se va a usar para financiar estas pensiones de privilegio. Por lo tanto, la redistribución es negativa y perversa con lo que se está haciendo. Y eso no debe ocurrir. Tiene que autofinanciarse el modelo, o si no, no se puede justificar. ¿Qué consejo vos darías aquí a la audiencia? Porque este es un tema muy vidrioso, con muchas aristas. Realmente hay que entender y atender bien para saber de esto. Yo por lo menos, no sé ustedes, pero ¿cuál sería el consejo, la recomendación tuya de esta cuestión de las cajas de jubilaciones y en líneas generales, para aquellos que tienen que también articular esto o pelear por esto, ordenando la casa, digamos, pero no sé por dónde se comienza acá? Porque sí, yo recomendaría parar la pelota y repensar en el modelo. A mí me gusta el modelo de sistema básico universal, en la cabeza de IPS, por supuesto, reformado, que todos, independientes o dependientes, aporte a eso, que no debe superar 2 salarios mínimos, por ahí está la cosa, porque si vos llevas a 3 salarios mínimos, solo 3% de la población económicamente activa gana más de 3 salarios mínimos en Paraguay. Esa es una realidad cruda y dura, ¿verdad? Entonces, si vos creas un sistema universal básico, no cajas por ahí sueltas, sino uno donde no importa cuánto gane, hasta 2 salarios mínimos, o aportás a ese sistema único a la cabeza de IPS, eso implica una reforma profunda. Ese sí es una reforma. Y eliminar todas estas cajas sueltas. Si ya hay jubilados... ¿A quién hay que decirle esto? ¿A quién hay que recomendar esto? Yo recomendaría... Al Ministerio al gobierno. El gobierno ya envió su mensaje, yo no creo que cambie.
Pero el Parlamento sí creo que tiene... ¿Cuál es el mensaje del gobierno? El mensaje es... No, ya envió su mensaje. Ah. Y el propio ministro de Economía dijo, esto resuelve el 60% del déficit. Él mismo admitió públicamente en varias entrevistas que no resuelve el déficit. O sea, solamente el 60. Solamente. Eso significa un calafate a un barco que se está hundiendo. Entonces, si queremos salvar el sistema como un todo, hay que discutir esto como un sistema, no como cajas sueltas. No funciona. El modelo de reparto puro o solidario, como le llaman, no funciona por cajas aisladas. Solamente cuando todos los activos Se ponen de acuerdo ponen en una sola caja, en una única, sola caja. Sí. hasta 2 salarios mínimos, yo recomendaría Paraguay, que ya es más que suficiente. Estamos hablando de más del 80% de tu población ya cubriría con eso. Y ahí entraría yo a discutir, muy bien, si yo aporto 2 salarios mínimos, me jubilo con cuánto, para asegurarle que aquel ya que aportó por 1 millón de guaraníes nomás al mes, yo le permita, con aporte estatal solidario, que se jubile con 1,5 millones o 2 millones. Ese es un modelo que a mí me gusta muchísimo. Y a partir de ahí, dejar libre a la gente para aportar su sistema de capitalización individual. No es sostenible el modelo. O sea, nos engañamos porque decimos Paraguay tiene una población joven. No es tanto así las cosas cuando vos tenés apenas 15 a 20% de personas que están en el sistema formal aportando. Y solamente 15%. Y el resto no aporta porque es independiente. Colgado. Claro. Entonces, el que nunca se va a jubilar está aportando, y eso hay que hacerle entender a la gente. Duele, pero hay que hacerlo. O sea, yo no puedo, y mira que soy un docente de alma, no puedo decir mi profesión es lo máximo en esta sociedad. Sí, es lo máximo, pero tengo que pagarlo bien en su vida activa, no dándole un privilegio que a los 45 o 44 años se jubile. Eso no es correcto, no es correcto. Bueno, el 13% de la población hoy es adulta mayor, y para el 2050 se duplicará el porcentaje, según estadísticas del gobierno, pasarán a ser 26% de la población. Exacto. Y ahí la pregunta es, ¿qué porcentaje es formal? ¿Qué porcentaje aporta al sistema previsional formal, sea caja fiscal, IPE, eso lo que fuera? No llega al 20%. O sea, se está pidiendo al resto de la sociedad que jamás se va a jubilar. Que jamás se va a jubilar. Y claro, jamás se va a jubilar, salvo que tenga la disciplina, principio de individualidad, de fomentar su ahorro, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay que hacer un trabajo muy profundo de fomentar el ahorro a largo plazo, los programas, ahorros programados, ese tipo de cosas. La gente tiene que aprender a ahorrar, y es difícil. Te lo digo porque veo que la gente, al anuncio de un aumento de sueldo, ya empezó en qué gastar. No, ¿en qué puedo invertir esto para mi potencial vejez? O sea, cuando uno tiene Está 22... pensando en qué gastar y claro, no en qué invertir. Yo siempre le digo a mis alumnos, cuando ustedes tienen 22, 23 años, no se le ocurre por la cabeza pensar que va a llegar un día a 65 años. Y recién cuando llegan los 65, ¿por qué no acumulé fondo? Claro. Nunca piensa que se va a enfermar. Un seguro médico no se le pasa a un chico de 20, 22 años que tiene que tener un seguro médico. No, yo soy un tipo sano. Pero le ocurre. Son eventos de la vida, la enfermedad, los accidentes, la invalidez, todo. Bueno, Jorge Schreiner, muchas gracias. Jorge Schreiner Marengo realmente hizo todo qué sé yo, no sé qué es, un estudio fantástico para nosotros acá. Potenció esto. Me parece que alguien lo habrá entendido, ¿verdad? Pero hay que seguir investigando esto, porque con respecto a la realidad nuestra acá, de cómo se digita la real, ¿cómo se llama? Sí. Eso que se aporta. A mí lo esencial de todo esto es 2 elementos que yo recomendaría tanto al gobierno como a los parlamentarios: capacidad de comunicación y negociación, pero negociación en el sentido de haber explicado lo que ustedes exigen como derecho adquirido
es insostenible en el tiempo. Eso tiene que no cansarse nadie, ni el ministro. De entender y de repetir. Demostrarle varias veces. Tu aporte solo sirve. Y lo hizo muy bien Carlos Fernández en varias entrevistas que lo vi. Explicó muy bien. Pero lo que envió, perdón. Lo que envió es insuficiente. Porque sirve para 4 o 5 años más nomás. Pospuso el problema. Y eso es característico del ser humano. Dice, yo aprendí de un profesor mío en Alemania, dice que el ser humano nunca resuelve sus problemas, los pospone. Y efectivamente lo que están haciendo es tirar hacia el chuta para adelante. Para adelante, pero no se está resolviendo de raíz. Si no se toca todas las cajas y se revisa profundamente el sistema previsional como un todo. Esas 12 cajas. Esas 12 y uniformarla en una única, pero hasta 2 salarios mínimos. Y el resto liberar para cajas privadas, capitalización privada. Y ahí hay modelos, Chile, muchos países podemos copiar, digamos, ahí no hay problema para copiar. Pero ese diseño inicial de caja básica es insostenible para 12 cajas sueltas. Son financiera y actuarialmente no compatibles. Porque el número de aportantes hoy es 3 veces el pasivo. Significa que necesito 33% de impuesto o tributo para el activo para financiar a los pasivos. Y eso es insostenible. ¿Cuál es la discusión? Y con esto cierro, yo sé que tengo que cerrar. ¿Cuál es la discusión hoy? El que es superavitario dice, ¿por qué van a sacar lo mío? Pero yo tengo la obligación como economista de ver el bosque. En promedio es 3,3 activos por cada pasivo. Algunos son 6, 7. Están felices, docentes universitarios, donde yo estoy ahora, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo déficit acá? Tengo que resolver como un todo. El bosque tengo que mirarlo como un todo. No quién es superavitario. Eso también para mí es un error. Que el superavitario continúe con su 16 al deficitario 19. No, tiene que ser hay que regular. Reglas para todos. En todo caso, a todos por igual. A todos por igual. En todo caso, se puede hacer una línea, como hicieron los chilenos muy inteligentemente. Ok, a un corte para futuro, esta es la regla, para los nuevos, etcétera, y me trago esta píldora amarga por este grupo de gente que le falta un año para jubilar. A lo mejor no tenés que cambiar la regla de juego, podés absorber ese tipo de costo, pues, costo financiero, pero hay que hacer un esfuerzo de parar la pelota, ver todo el bosque, no este problema, porque este es un problema miniatura frente a lo que es el sistema global de seguridad social en Paraguay. No se tocó ni por la tangente todavía el problema. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Un placer. Espero que vuelvas acá. Somos BM Online. Conectate con nosotros.